Follow Fest. Cada uno suma uno. Bienvenidos a otro episodio más de este podcast que esperemos que se vuelva ya su favorito. Estamos ya a pocos días del Follow Fest. Ya estamos ahí lanzando algunas cosas como para que usted se vaya enterando de cómo va a estar eso. Les recuerdo que es un evento en el cual usted puede ser partícipe, usted puede estar con nosotros de forma gratuita. Desde donde usted esté, véngase para acá y le vamos a anunciar dónde va a ser la fecha, los horarios y absolutamente todo en nuestras redes sociales, donde nos puede seguir en Instagram y en TikTok como FollowFestGT y también en nuestra página web followfest.org. Seguimos hablando de algunos temas muy relevantes para los cristianos y hoy vamos a hablar de un tema bastante chilero, bastante bonito, acerca del discipulado. Y para eso yo no me encuentro solo, sino que allá al centro del mundo, del otro lado del mundo, tenemos con nosotros a David Novoa. Bienvenido, David, a ver cómo te sientes. Hey, Josdan, un gusto saludarte. Me siento súper bien, encantado de poder ser parte de este proyecto del Follow Fest. Me parece muy, muy chévere lo que están haciendo, así es que animadísimo. Eso, a ver, yo les presento y les cuento un poquito más aquí de David, porque David es una persona que nos deja asombrados con lo que sabe hacer. Él es coordinador nacional de E625 allá en Ecuador. Tú eres de Ecuador, nacido allá en Ecuador. Así es, quiteño de la capital, ajá. Eso. Y además de eso, su último libro escrito es El arte del discipulado, un título muy llamativo, El arte del discipulado. Y además de eso es capacitador de jóvenes, así que es una persona muy preparada que nos ayudará en este tema. David Novoa, a ver, primero, ayúdanos presentándote. Yo di por ahí una pequeña presentación, pero cuéntanos un poquito más acerca de tu ministerio, qué es lo que haces y cómo es todo eso de ser capacitador de jóvenes. Vale, bueno, por muchos años empecé siendo pastor de jóvenes en una iglesia local aquí en Quito, la capital del Ecuador. Pero con el tiempo el Señor me fue llamando a ir un poquito más allá. Empecé a trabajar no solo con jóvenes, sino también con líderes. Y ya con el trabajo de 625 tuve varios encuentros con gente que capacita líderes de nuevas generaciones en toda Latinoamérica. Y el Señor me fue llamando hacia eso. Así es que lo que estoy haciendo ahora simplemente es tratando de enfocar todos mis esfuerzos en que los líderes de nuevas generaciones pueden mejorar su impacto en el trabajo con ellos, con adolescentes, con jóvenes, con la ampliación de la visión de 625, también con niños, preadolescentes, etc. Entonces, entendiendo desde esa perspectiva, mi función aquí como coordinador en E625, pues hacemos eventos, capacitamos líderes, también hacemos eventos con jóvenes y estamos siempre en contacto con la juventud. Cuando uno está en contacto con la juventud se siente joven todavía, así es que no importa los años que van pasando. Pero sí, el Señor ya me tiene 20 años sirviendo en el ministerio a tiempo completo. También soy pastor de una comunidad. Se llama Nuevos Comienzos, aquí en Quito, Ecuador, una comunidad en donde enfatizamos justamente el discipulado personal y esa es la forma en la que caminamos. Y también, pues la última faceta, lo que estabas comentando, es que soy escritor, tengo ya varios libros publicados y el último, como comentaste, es El arte del discipulado. Esto es lo que el Señor ha estado hablando fuertemente a mi corazón en los últimos años, así es que a eso le estamos dando con fuerza. David es un claro ejemplo de que para el reino de Cristo hay que ser todólogos. Él sabe de todo y para todo. A ver, por favor, cuéntanos, David, un poquito acerca de cómo ha sido trabajar con jóvenes. ¿Ha sido difícil, fácil, interesante? ¿Cómo es eso de trabajar con jóvenes? Sí, yo creo que tiene su parte bonita, su parte de mucha energía, de ver la juventud transformándose, queriendo conquistar el mundo, pero también tiene su lado difícil, ¿no? Cuando tú ves que alguien se está perdiendo, se está yendo hacia el abismo y por más que quieres hacer algo, parece que todos tus esfuerzos no dan en nada y te toca simplemente confiar en Dios a la ciega y creer que ese joven, esa chica, ese adolescente pueden salir del lodo en el que están. Entonces es difícil acompañar a jóvenes y adolescentes, pero es hermoso también,
Junto con mi esposa tuvimos la oportunidad de fundar una casa hogar para madres adolescentes, por ejemplo, y vivíamos junto con las chicas dándoles la oportunidad de experimentar lo que es una familia cristiana, una familia con valores, una familia segura, que es justamente lo que ellas no vivieron desde su niñez. Entonces, hemos visto casos muy, muy complejos, muy difíciles, pero también hemos visto transformaciones tremendas. Entonces, creo fielmente que la juventud tiene todo el potencial para cambiar las circunstancias de cualquier entorno. Así es que, creyendo en eso, seguimos trabajando con jóvenes. Eso, David, qué bonito testimonio, la verdad, el saber que toda tu vida se está centrando en servir a Cristo, en llevar a las demás personas a Cristo Jesús. Y mira, quiero que nos adentremos al tema. Hoy estamos hablando acerca de discipulado y yo sé que tú eres una persona experta en esto, así que te lanzo la primera pregunta de una vez. Por favor, cuéntanos, no solo para ti, sino de forma general y bíblicamente, ¿qué es el discipulado? Vale. Quiero empezar esta respuesta desde el paradigma en el que la iglesia se ha estado moviendo los últimos años, o quizás décadas. Y es que he visto, lo que yo he visto en toda Latinoamérica es que la mayoría de la iglesia lo que ha hecho o lo que piensa cuando escucha la palabra discipulado es un proceso de instrucción, ¿no? Vamos a entregar... hacemos un instituto, hacemos enseñanza bíblica, tenemos clases bíblicas. Le recomendamos a la gente entre al discipulado y es un conjunto de clases en donde van y aprenden algo de Biblia y chévere. Pero ese no es el todo del discipulado y es por esto que yo estoy dedicado a poder recuperar la cultura perdida del discipulado bíblico, así es como yo lo llamo. Y es que perdimos esa esencia de lo que significa el discipulado que menciona la Biblia. Ahora, para responder directamente a tu pregunta, para mí, y lo que la Biblia dice es, el discipulado es un proceso de acompañamiento, en donde tú tomas un discípulo y lo acompañas en sus procesos de vida, de crecimiento, para llevarlo, ayudarle a llegar a la madurez en Cristo Jesús. De eso se trata el discipulado. Y eso es lo que Jesús hizo con sus discípulos. Los tomó de cero, con sus defectos de carácter, con sus equivocaciones, con sus caídas, y los fue acompañando. Y sí, había enseñanza bíblica en el proceso, les entregaba perlitas, ¿no es cierto? Pero después se las explicaba y después cuando volvían a caer, él los recogía de nuevo y los enseñaba de nuevo y los acompañaba mientras ellos iban avanzando en ese camino. De eso se trata el discipulado y eso es lo que deberíamos como iglesia estar haciendo justamente para cambiar el mundo. Exacto, el proceso de acompañamiento es demasiado importante, es como un bebé. Necesita que alguien lo sostenga para empezar a caminar. Es como el dar los primeros pasos. Así que es importante ser discipulado. Y la pregunta también que te quiero hacer es la siguiente. Y es, ¿tú crees que todo cristiano está listo y preparado para discipular a las demás personas? Oh, buena pregunta. Yo creo que hay que prepararse. Creo que hay que prepararse. Eso es algo que hay que tener en mente siempre. No puedo simplemente lanzarme ahí a la ciega sin ninguna preparación. Pero hay un detalle y es que todos estamos llamados a ser discípulos. No hay nadie que no tenga ese llamado. No hay ningún hijo de Dios, nadie que diga, no, para ellos ese es su llamado, para mí no. Nadie que pueda decir eso. Y si partimos de ese principio que todo hijo de Dios está llamado a ser discípulos, quiere decir que puedes, primero que puedes y segundo que debes. Y si debes, entonces necesitas prepararte, claro que sí. Ahora, en algún momento de los inicios, cuando uno entiende este concepto del discipulado y se propone delante de Dios, sí, yo quiero hacer discípulos, quiero ser obediente a esa misión, y probablemente se sienta poco preparado, créeme, cualquier persona que ya ha tenido un encuentro con Jesús ya tiene una manera de acompañar a alguien que no conoce a Jesús. Entonces ya puede hacer discipulado, ya puede hacer discípulos. Sí, va a tener que seguirse preparando en el camino y él también sigue siendo un discípulo. Cada uno de nosotros seguimos siendo discípulos y mientras seguimos siendo discípulos podemos ir discipulando a alguien más. Así es que no debería haber excusas, aunque los seres humanos somos expertos en poner excusas, ¿cierto? Sí, eso es cierto. La gran comisión en los evangelios
evangelios dice: id y hacer discípulos a todas las naciones, o sea, a todos. Necesitamos nosotros primero prepararnos, ser discipulados y después tener también la capacidad y la valentía de discipular a las demás personas. Y esa es justamente la siguiente pregunta que te quiero hacer. ¿Cuál es la importancia o por qué la importancia de ser discipulado? ¿Crees que alguien puede alcanzar madurez espiritual sin ser discipulado? ¿Que se pueden discipular solos? ¿Que la Biblia misma los discipula? ¿O cómo crees tú y por qué la importancia de ser discipulado? Ok, buena pregunta. Yo lo explicaría desde la ilustración de un campo. Okay, tú tienes un campo. Vamos a pensar en dos campos. Okay. Un campo es cultivado y el otro campo es silvestre. Okay. El campo cultivado, ¿qué haces tú? Tienes tu lindero, lo cuidas, preparas la tierra, ¿no es cierto? Te capacitas de cómo hacer ese proceso, limpias la tierra, la haces más rica y apta para poder recibir semilla, luego siembras y cuando ya sembraste te toca poner agua, ¿no es cierto? Y velar que el crecimiento de ese campo pueda dar mucho fruto, porque lo que espera un sembrador es mucho fruto. Sí. La contraparte, el campo silvestre. ¿Qué pasa? ¿Puede crecer algo? Claro que puede crecer algo. Dios en su infinita sabiduría y misericordia permite que ese campo crezca de alguna manera, pero vas a encontrar que no está tan preparado, vas a encontrar que crecen cosas que no deberían crecer y crece un poco de hierba mala y el campo está descuidado. Y cuando tú miras ambos campos, es lindo mirar un campo que está cuidado y que es fructífero y el campo que es silvestre simplemente está ahí. Esa referencia o esa ilustración es más o menos como mirar a dos personas, una que está siendo discipulada y tú miras el fruto y miras cómo esa persona va avanzando en su vida y miras cómo da pasos de crecimiento y cómo se vuelve alguien enseñable y luego empieza a enseñar a otros y ves ese fruto. Pero luego ves a alguien que no tuvo ese proceso y sí, de pronto puede hacer algunas cosas y leer y esforzarse, pero crece de forma silvestre. No tiene nadie que le diga, mira, tienes este defecto de tu carácter que deberías trabajar. Nadie le dice nada porque nadie le está acompañando y simplemente pasa así por la vida. No quiere decir que deja de ser un hijo de Dios, pero creo que se pierde enormes bendiciones. Eso es muy cierto. Y mira, hace unos episodios te cuento que estábamos hablando acerca de evangelizar, acerca de qué es el evangelio, acerca del tema del evangelio y del evangelismo y todo eso. Pero quizá hay algunas personas que nos están escuchando que aún no saben diferenciar el evangelismo con el discipulado. Las diferencias de evangelizar a alguien y discipular a alguien. Por favor, cuéntanos un poquito más de esto para que comprendamos cuáles son las diferencias entre estos temas. Claro que sí. Primero, entender que estos dos conceptos no deberían estar separados, ¿no? Okay. No sé en qué momento de la historia fue que se tomó el evangelismo y el discipulado y se los rompió, así como que ahora entonces vamos a hacer evangelismo, pero luego mañana con cualquier otro rato o con cualquier otra persona vamos a hacer discipulado. Son dos conceptos que deberían estar unidos, ¿okay? Porque ambos son parte de un proceso mayor. El evangelismo es la parte en donde nosotros presentamos a Jesús a alguien que todavía no lo conoce o que aunque ya lo conoce no ha tomado una decisión de seguirle, ¿no? Fíjate que son dos cosas diferentes. A ver, saber de Jesús y otra, tomar la decisión de seguirle. Entonces, cuando una persona recibe el evangelio, estamos haciendo este acto de evangelismo, ¿no? Estamos presentando el evangelio de Jesús. Le estamos diciendo, Jesús quiere esto de ti, etcétera, etcétera, todo lo que gira alrededor de esa presentación de las buenas noticias, que significa tener a Jesús. Pero no solamente se trata de tener a Jesús, sino de seguir a Jesús. Y entonces es el siguiente paso. ¿Qué significa seguir a Jesús? Significa convertirte en un discípulo de Jesús. Entonces, ambas cosas no están separadas. Yo puedo presentar el evangelio a una persona y esa persona debe tomar una decisión. Seguirle o no seguirle. Y claro, si decide no seguirle, pues Dios sabe, ¿no? En su misericordia qué va a hacer con esta persona. Yo puedo seguirle acompañando y puedo seguirla discipulando, imagínate, aunque todavía no tome la decisión de seguir a Jesús, quizás en algún momento lo haga. Pero si toma la decisión ferviente, personal,
de seguir a Jesús, entonces yo ya puedo hacer un discipulado intencional con esa persona. De forma que ambas cosas son parte de un proceso mayor. Jesús vino para predicar el evangelio, ¿no? Para hablar de las bondades del Padre, para predicar las buenas nuevas del reino de los cielos, que ya había venido aquí a la tierra. El reino de los cielos se ha acercado. Eso es evangelismo. Pero al mismo tiempo Jesús estaba discipulando, eligiendo personas, acercándose a ellas, acompañándoles para enseñarles a guardar. Lo que tú decías de Mateo 28, dice esto de ir y hacer discípulos, pero olvidamos el complemento. Vayan y hagan discípulos a todas las naciones, bautizándoles en el conocimiento del Padre, el Hijo y el Espíritu Santo, enseñándoles a guardar todas las cosas que les he mandado. Ahí está la riqueza del discipulado, en enseñar a alguien más a guardar estas cosas que Jesús dijo. No solamente te entrego semillas, sino te ayuda a recibirla, te cuido y te ayudo a crecer para que esa semilla pueda dar fruto. Entonces, ambas cosas, evangelismo y discipulado, están íntimamente conectadas y son parte de un proceso mayor. Wow, qué bonita explicación, la verdad. Es una explicación que nos ayuda mucho a entender que el evangelismo es un paso y el siguiente es el discipulado, que tenemos que acompañar a las personas. Quizá como iglesia hemos cometido el error de llenar la iglesia, o quizá como personas influyentes hemos cometido el error de presentar a Dios y a Jesús, pero no acompañar en ese proceso de saber, ¿será que, bueno, ya le presenté a Jesús, pero se me olvida el saber si está bien? Se me olvida el saber si volvió a caer, se me olvida el saber si sigue teniendo la misma idea de Dios, si no tiene más dudas, si no tiene... Y es que esa es la importancia también del discipulado, acompañar a la gente, porque seguramente las personas reciben la palabra, pero todo eso genera dudas. Imagínate, si uno de cristiano cuando lee la Biblia tiene bastantes dudas, ¿cómo alguien nuevo en la fe no va a tener dudas? Y ese proceso de discipulado le va a ayudar muchísimo para que crezca espiritualmente y para que además también pueda en un futuro discipular a más personas. Y es que es una cadena. Yo sé que a ti te discipularon, te evangelizaron antes, creciste y todo. Dios te regaló un ministerio y ahora te toca. Y esa es una cadena que cada uno como discípulo tiene, el llevar las buenas nuevas, pero además de eso, discipular a las personas para que no solo escuchen el nombre de Cristo, sino que también lo conozcan y tengan un encuentro personal con Él. Mira, hablando acerca de discipulado, me gustaría también hacerte la siguiente pregunta, y es: si de pronto hay alguna persona en casita que nos está escuchando y esta persona ya sabe que existe Dios, ya cree en Jesucristo, pero no ha tenido como a esa persona que lo discipule porque no pertenece a ninguna iglesia, porque de pronto lo ha escuchado en redes sociales o porque quizá este podcast sea su primer acercamiento a la verdad de Cristo, ¿cuál es el consejo que tú le darías a esa persona? Bueno, uno puede crecer como un árbol solitario, pero es triste crecer solo. Sí. El diseño de Dios es un diseño muy familiar, muy de comunidad, ¿no? Y cuando uno piensa en comunidad, piensas en familia. Y cuando tienes una familia, tienes gente a quien acudir, gente que te acompaña, gente con quien puedes crecer junto y gente también a quien puedes ayudar y ser útil. Entonces, la iglesia fue diseñada de esa manera. Si hay alguien que está solo, necesita una comunidad, y esa comunidad está esperando porque cada persona somos una pieza clave en el gran rompecabezas de Dios, y que Dios lo va armando poniéndonos en el lugar adecuado. Si somos una pieza perdida de un rompecabezas, entonces simplemente vamos a estar como pieza perdida. Pero cuando encontramos el lugar a donde pertenecemos, entonces podemos ver una pintura más grande, podemos ver el cuadro completo, y eso implica dirigirnos hacia nuestro propósito. Para ese propósito, la comunidad es clave, nuestra familia espiritual. Exacto. David, mira, ¿tú crees, o según lo que tú conoces de la Biblia también, que el discipulado es y tiene que ser un área específica de la congregación? ¿O tú crees que cualquier persona que ya esté lo suficientemente maduro en la fe puede tomar la decisión de discipular a algún amigo que ya haya evangelizado, alguna persona que esté yendo a la iglesia? ¿Cómo se debe dar el orden de este proceso? Ok, yo creo que cada iglesia necesita, o cada congregación necesita fortalecer una cultura de discipulado. Okay. ¿Y qué significa eso?
que cada creyente, que cada hijo de Dios entienda que está llamado a discipular, que está llamado a ser discípulos. Y si está llamado a ser discípulos, entonces necesita prepararse para eso. Y eso no siempre sucede en el contexto de la gente que asiste a una congregación, ¿verdad? Si nosotros tuviésemos congregaciones de gente que está siendo preparada, ¿no es cierto?, en ese contexto y que está siendo discipulada, entrenada, cuando salen a sus diferentes actividades, áreas de vida, lo que sea que están haciendo, estudios, trabajos, en donde sea que estás, deporte, lo que sea, entonces tú puedes empezar a trabajar cumpliendo la misión de Jesús allá en donde estás. Entonces, no creo que la iglesia debería tener un ministerio de evangelio. Vamos a entregar a estos 5 hermanitos que se encarguen del ministerio del discipulado, porque el discipulado no es un ministerio. Exacto. El discipulado es un principio que te ayuda para cumplir el ministerio al cual el Señor te ha llamado. Entonces, el principio del discipulado necesita ejercerlo cada creyente. Y si cada creyente necesita ejercerlo, entonces como iglesia estamos llamados a decirle eso a la gente, crear una cultura de discipulado y que cada creyente entienda que necesita ser parte de esa misión que a la que Jesús nos ha llamado. Mira, qué bonito. Y justamente este era el punto al que quería llegar, sabiendo ya que todos somos llamados a discipular, sabiendo que la gran comisión no es solo para la congregación, no es solo para el pastor, que el que tiene que discipular no es solo el líder de jóvenes como tal, sino que es un llamado que tenemos todos los que ahora pertenecemos al cuerpo de Cristo. Por favor, ayúdanos con lo siguiente, y es: ¿cómo entonces yo doy el paso? Si yo ya evangelicé, si yo ya presenté las buenas nuevas, ¿cómo entonces es correcto o prudente que yo dé el paso para discipular a una persona a la cual yo ya le presenté la verdad de Cristo Jesús? Vale. Me gustan mucho las ilustraciones, así que voy a usar otra. A ver. Cuando la Biblia nos habla de la parábola del sembrador, ¿cierto? Dice que el sembrador salió a sembrar y tiró la semilla y caen diferentes tipos de tierra, ¿no es cierto? El acto de evangelismo es lanzar esa semilla, pero no sabemos en qué tipo de tierra cae, ¿verdad? Sí. Entonces tú le compartes a alguien acerca del evangelio y de pronto te das cuenta que ese alguien de pronto recibe, qué lindo lo que me acabas de compartir, sí, está chévere y todo, y se queda todo ahí. Pero cuando tú decides tener un acercamiento intencional a esa persona, ¿no?, dar un pasito más allá, hacerle algunas preguntas, ¿no? ¿Y cómo está tu vida en esta área? ¿Y cómo esto? Quizás te das cuenta que esa persona tiene su vida interior como una enredadera llena de espinas. Wow. Entonces, ¿qué es lo que necesita esta persona? Necesita sanar este corazón, necesita quitarse esas espinas que le están atormentando desde hace mucho tiempo. Entonces tú ya identificas algo en lo que puedes trabajar con esa persona. Luego te encuentras con alguien a quien lanzaste la semilla y de pronto está dura. Es como la semilla que cae entre rocas, ¿no? Entonces este corazón necesita algo diferente. Entonces puedes diseñar un proceso de acompañamiento para esa persona. Entonces simplemente es cuestión de empezar a hacer las preguntas clave, ¿no? Jesús era tremendo para hacer preguntas, y cuando lanzaba una pregunta no era solamente por pasar el tiempo, ¿me entiendes? Cuando se acerca a la samaritana, por ejemplo, en Juan 4, le pregunta, empieza a hablar acerca del agua, ¿no? ¿Y tú qué bebes? Dame de beber. Y empiezan una serie de conversaciones con preguntas intencionales de Jesús y con respuestas mucho más intencionales. Entonces, ese tipo de procesos son a los que nosotros deberíamos llegar cuando estamos acompañando a alguien. Entonces, presentamos el evangelio, sí, pero hay cosas que están un poquito más allá. Y si vemos a alguien que necesita ser sanado, entonces necesitamos prepararnos para saber cómo sanar a esta persona. Y ahí es donde recurres a libros, recurres a mentores, recurres a tus líderes, a tus mentores, a pastores, recurres a material bibliográfico, lo que tengas a la mano para poder ayudar a esa persona específica con su dilema. Y entonces vas por el siguiente y por el siguiente. Wow, es todo un proceso y todo un arte, así como el título
de tu libro. David, muchísimas gracias de verdad por darnos una orientación, por brindarnos también esta enseñanza, este apoyo y esta ayuda acerca del tema de discipular, que seguramente hay muchas personas interesadas que ya evangelizaron a sus amigos, que de pronto están en ese proceso también de querer ser parte de esta gran comisión y quizá no sabían cómo dar el paso. Ahora ya sabemos la importancia de ser discipulados, qué es el discipulado y el por qué debemos discipular. Quiero que finalicemos con un consejo. Tú que te dedicas a los jóvenes y este evento también es para jóvenes, por favor, ayúdanos con un consejo para todos esos jóvenes que están en la vida cristiana, que de pronto están comenzando, que son nuevos en la fe. Por favor, ayúdanos con un consejo para ellos. Wow. Uno puede botar su vida a la basura, como le pasa a mucha gente. También uno puede intentar con todas sus fuerzas tratar de construir algo, ¿no es cierto?, de su vida, pero sin Jesús, definitivamente todo va a ir a la basura de todas maneras. Así es que, si tú te tomas de la mano de Jesús, hay una garantía. Y eso te lo puede decir no solo cualquier hijo de Dios, te lo dice la Biblia y toda la gente que ha experimentado el caminar con Jesús. No quiere decir que vas a vivir toda tu vida sin problemas, no quiere decir que no vas a tener sufrimiento, pero quiere decir que vas a tener propósito y que vas a poder apuntar tu vida hacia un norte sin echarla a la basura. Si hay algo que puede llenar la vida de una persona es cumplir el propósito para el cual ha sido llamado. Y si quieres descubrir ese propósito para el cual ha sido llamado, la única forma es a través de un conocimiento pleno de aquel que nos diseñó antes de la fundación del mundo. Y esto es hermoso, porque Jesús ya estaba pensando en nosotros, aún antes de la fundación del mundo. Ya iba a haber una persona que iba a nacer en esta época. Él ya lo sabía desde muchísimo antes y nos planeó, nos diseñó y esperó el momento preciso para lanzarnos a la tierra. Así es que hemos sido lanzados con un propósito, hemos sido sembrados en esta tierra para dar mucho fruto y eso se va a ver evidente si tú sigues de la mano de Jesús. Así es que ánimo y adelante. Wow, David, muchísimas gracias por ese consejo y también gracias, David, por dejarte utilizar por Dios y por traernos esto que seguramente viene desde los cielos. Y también a ustedes muchísimas gracias por estar en un episodio más. La pregunta es la siguiente: ¿por qué creen ustedes que es importante ser discipulados? Por favor, vayan a nuestras redes sociales, FollowFestGT, y déjenos ahí la respuesta. Comente también en este podcast cuál es su respuesta. Nos tomaremos el tiempo para analizarla, para leer sus comentarios y para estar ahí respondiendo también algunos comentarios. Recuerde visitar nuestra página web followfest.org y quedarse al tanto de las redes sociales, porque ya viene este evento, ya viene esto que seguramente atraerá a muchas personas. Es totalmente gratuito, tú puedes venir, no importa de qué iglesia seas, de qué religión seas, de qué ciudad seas, venite al Follow Fest porque seguramente te la pasarás muy bien. David, saludos hasta Ecuador, que Dios te bendiga mucho. Desde aquí de Guatemala te enviamos muchísimas bendiciones y a ustedes también. Nos vemos en una próxima.